Gracias, señor presidente. Voy a referirme al mensaje del señor presidente de la República en ocasión de que se celebraba el 1 de mayo, pero luego, por un acuerdo de la Asamblea, se pasó para el día 3 de mayo. Estimados compañeros y compañeras diputadas y diputados, desde el 2013 el índice de precios al consumidor viene a la baja, sobre todo por un abaratamiento de los commodities en el mercado internacional. El mismo Banco Central de Costa Rica menciona que la tendencia a la baja de estos bienes genera condiciones favorables en nuestro país. Sin embargo, no hay una fórmula mágica en esto, pero sí oportunidades desaprovechadas para generar crecimiento económico en esta coyuntura económica internacional. Si bien esta administración presenta un panorama macroeconómico favorable, no es de recibo que se diga que es por esfuerzo extraordinario de esta administración. Los factores externos en el mercado internacional y el esfuerzo del sector privado por generar condiciones de empleo y crecimiento económico son los motivos por los cuales se generan estos factores positivos. Si bien el crecimiento económico está por encima del promedio de la región, números conformistas de un 4% no son suficientes ni lo que merece nuestro país. La coyuntura económica internacional de precios bajos de materias primas ha sido desaprovechada para generar crecimiento por medio de obra pública e inversión. Estos días de calma y tendencia a la baja de materias primas está en su ocaso. La geopolítica mundial se encamina al aislamiento nada beneficioso para el comercio internacional. Esta ventana se está cerrando y perdimos 3 años de condiciones favorables para la inversión. Un ejemplo de ello es que desde el 2014 la empresa concesionaria de la Ruta 27 ofreció a este gobierno ampliarla y brindó un monto sumamente manejable para el país. Y esto, aunado al rédito que genera esta carretera, era una gran oportunidad que debió haberse tomado prontamente. Sin embargo, el tiempo se ha perdido y desaprovechado totalmente. Esto es lamentable para el desarrollo del país y para dinamizar la economía. El gobierno sigue obsesionado en los indicadores macroeconómicos. Esta obsesión refleja un orden plausible en estos números, gracias a un alto nivel técnico en la administración del Banco Central, pero en tanto seguimos con un desempleo generalizado del 10% desde hace 3 años, que casi se duplica entre la población más joven. El alto desempleo y la alarmante tasa de informalidad son las preocupaciones más importantes de los hogares costarricenses, según la encuesta nacional de hogares. Al final, ¿de qué nos sirven los números alegres, bonitos, si el costarricense no tiene trabajo? Señor presidente, usted omitió en su discurso la mayor preocupación de los habitantes. Señor presidente, que le decimos a los costarricenses sobre el desempleo, tampoco preocupante que no lo menciona en su discurso. ¿Qué le decimos a la mayor preocupación de las personas de este país? Por otra parte, el tema fiscal sigue estando sobre la mesa. Se desperdició un buen año bajo el liderazgo del compañero Antonio Álvarez de Sante, pero aquí seguimos con la preocupación y la disposición de diálogo, mientras se discuta tanto ingreso como gastos. Si bien esta administración ha hecho esfuerzos importantes de recaudación, seguimos pagando lo que siempre pagamos, dejando por fuera una élite de empresarios y profesionales liberales que disfrutan de la evasión y elusión fiscal. Desde hace 3 años esta Asamblea Legislativa viene argumentando que no va a haber impuestos, en tanto no haya una reducción en el gasto. El crecimiento en el presupuesto nacional del primer año sigue pasando la factura y ahora pretenden que se apruebe un presupuesto
extraordinario que va a financiar completamente con deuda la red de cuidado Orgullo Liberacionista por el Bienestar de la Niñez. Se está traduciendo en una red de cuidado de los colaboradores del PAC y no de los más necesitados. En este presupuesto extraordinario nos quieren recetar más de 800 plazas solo en el PANI, que se tienen que pagar todos los años con más deuda. Y adivinen, ¿quiénes van a ser contratados en estas plazas? Y este no es el único caso. La excusa del programa de datos abiertos, liderado por una cuestionada viceministra de la Presidencia, procura crear por lo menos 2 plazas de cada institución para facilitar información, como si eso no fuera ya obligación de todas las instituciones. Y de nuevo pregunto, ¿quiénes van a ser contratados en esas plazas? Las respuestas son obvias. Parece que las caravanas de la alegría se extienden en todas las instituciones del país. De esta forma, sin enfrentar los problemas estructurales con estrategia, sin quejas y con la delicadeza que el país demanda en un liderazgo político. Los problemas que aquejan al costarricense no se van a resolver. Nunca le interesó a este gobierno realizar una reforma del Estado que tan necesaria es para la eficiencia de la administración pública. Por eso continuamos inmersos en una gran burocracia gubernamental y la perversa tramitología sigue haciendo estragos en el desarrollo de este país, paralizando el crecimiento económico que dotará de mejores y más empleos a la población para salir de la pobreza y para mejorar el bienestar de las grandes mayorías. El gobierno recibió un déficit de 5,4% del Producto Interno Bruto en el 2013 y al finalizar el 2014 ya la cifra había aumentado 0,2 puntos porcentuales para el 2015. Ya el déficit alcanzaba 5,7% del Producto Interno Bruto y se proyectaba que llegaría a los niveles superiores al 6%, incluso el 7% del Producto Interno Bruto. Pero el costo del petróleo alivió la carga y propició el aumento de los ingresos. Cuando hablamos del déficit fiscal, el gobierno dice haber alcanzado un déficit fiscal de un 5,2% del Producto Interno Bruto por los esfuerzos de recaudación. Por el presidente olvida mencionar el mediano plazo. El promedio del déficit fiscal en los primeros 3 años de la administración Chinchilla fue de 4,4% del Producto Interno Bruto, mientras que durante los primeros 3 años de la actual administración Solís Rivera, el déficit ha sido de 5,4% del Producto Interno Bruto. Reconocemos lo que las autoridades hacendarias han venido haciendo, pero en las actuales circunstancias, las condiciones de estabilidad y crecimiento con precios de hidrocarburos bajos, lo primero que pensaría uno es la posibilidad de ahorros para la época de las vacas flacas, pero el gobierno no lo ha planteado así. Aún así, soy una persona que no me gustan las mezquindades y me gusta reconocer lo que las personas hacen. Es claro que el gobierno ha logrado reducir el déficit primario, es decir, el gasto de su operación total, sin contar con los intereses que le pagan por el endeudamiento público. Este déficit pasó de representar un 3% en el 2014 a un 2,4% del Producto Interno Bruto en el 2016. De hecho, sobre este déficit del gobierno tiene más control. Las condiciones favorables de la economía internacional, especialmente relacionadas con el precio de los hidrocarburos, que son tan importantes para la producción nacional y el ingreso de los costarricenses, ha generado un espacio muy favorable para las mejoras en la economía y especialmente en los ingresos del erario, lo que en alguna medida ha impactado en el crecimiento del gasto gubernamental. Al analizar en detalle el comportamiento de los ingresos tributarios, es posible percatarse que el impuesto sobre la renta crece a un ritmo muy superior al del impuesto sobre las ventas,
De hecho, ambos impuestos, que representan en conjunto un 68% de todos los ingresos tributarios, están en este momento casi en el mismo peso relativo como proporción del Producto Interno Bruto. Esto se debe al crecimiento más acelerado que ha tenido el impuesto sobre la renta en relación con el impuesto general de las ventas. El primero ha crecido entre el 2014 y el 2016 a una tasa promedio de 11.8%, mientras el segundo ha crecido a la mitad en 6.3%. Una decisión de política tributaria que ha afectado esto y que hay que reconocer al director general de tributación, Carlos Vargas Durán, es la medida de ajuste de las retenciones con el uso de las tarjetas, que es la que ha venido generando una mayor recaudación. Y es precisamente en las retenciones, es decir, de los impuestos al salario y sobre las utilidades de las empresas, más las remesas al exterior, las que están haciendo que los ingresos tributarios aumenten como lo hemos visto en los últimos 2 años. Impuestos que tienen una gran sensibilidad en las condiciones de mercado nacional e internacional, por cuanto representan el mayor ingreso de las personas y las empresas. Y por ende un aumento en el impuesto sobre la renta. De hecho, el impuesto sobre las ventas ha venido perdiendo peso relativo y tanto el cobrado en aduanas como el que se recauda internamente está bajando como proporción del Producto Interno Bruto. Esto es extraño, en la medida en que mayor nivel de ingreso supondría una mayor cantidad de recursos para la compra de bienes y servicios, y por ende un mayor crecimiento del impuesto. Pero eso no se está sucediendo de esta forma. Lo que es necesario explicar algo que el gobierno de la República no ha hecho. Por tanto, no ha sido una posición responsable del gobierno en materia fiscal, todo lo contrario. La actual administración se ha encontrado en una condición sin la cual no tendríamos los resultados positivos que hoy hablan en esta materia. Y la reducción del déficit registrado se debe más a la reducción de los precios de los hidrocarburos en el mercado internacional que las acciones de cobro realizadas, salvo las que hemos reconocido públicamente. Sin embargo, estas condiciones favorables no se han aprovechado al máximo con las empresas y la productividad nacional y no se han visto reflejadas en tarifas de energía y combustibles y de servicios públicos como prometió durante la campaña. Y es que por el lado de los gastos las cosas tampoco están del todo bien, pues mientras el promedio de los gastos corrientes totales del gobierno durante la administración Chinchilla fue menor al 17% del Producto Interno Bruto, la actual administración Solís Rivera tiene un promedio poco más del 18% del Producto Interno Bruto. Es decir, la actual administración ha hecho crecer el gasto del gobierno central en un punto porcentual del Producto Interno Bruto, es decir, una cifra cercana a los 300.000 millones de colones. Además, ha debilitado la inversión. Nos dicen que hay 600.000 millones de colones en inversión que no se ve, porque en realidad entre el 2015 y el 2016 la inversión decreció casi un 3%. De esta forma es muy fácil reducir el déficit fiscal, con las implicaciones que tiene para el futuro. Para llegar a tener 600.000 millones es necesario acumular toda la inversión realizada desde el 2009 hasta la fecha. Aún así, se aumentan sin proporción los recursos para entidades públicas descentralizadas en momentos de crisis fiscal, por ejemplo, el crecimiento del 100% de la transferencia del PANI. Para dar un dato, entre el 2013 y 2016, este gobierno generó en transferencias corrientes al sector público, es decir, para gastos operativos y burocracia, no para inversión, poco más de 400.000 millones de colones adicionales, a pesar de 1.2 billones en el 2013 y 1.6 billones en el 2016. Es decir, eso significa un monto cercano al 1.2 del Producto Interno Bruto. Para estos gastos que no se controlan, el gobierno, como todos sabemos, se endeuda, pero además en este gobierno se recaudó la deuda interna realizado actividades de canje de la deuda existente para convertirla en deuda
a más largo plazo, lo que implica en términos